Oración compuesta coordinada 2. ¿Por qué 2? Porque la anterior, en las preguntas anteriores o en el tema anterior, vimos solamente una parte de las coordinadas, que era conforme a las conjunciones, ¿no? Oración compuesta coordinada conjuntiva. Y dentro de la conjuntiva, porque conjuntiva deriva de conjunciones, dentro de la conjuntiva teníamos estos tipos como copulativa, disyuntiva, distributiva, explicativa, hilativa y todos esos, ¿no? Toda esa clasificación. Entonces, eh, hasta ahí habíamos estudiado lo que es oración coordinada, pero hay algo más que creo que sí les mencioné la clase pasada también, o sea, sí les hice hincapié en esto por más de que la mayoría de ejercicios no preguntasen este tipo de, o no tuviesen este tipo de consultas, ¿no? Pero incluso la de hoy es mucho más fácil que la anterior. En la anterior, el nivel de complejidad un poquito es buscar en algunos casos, ¿no? Si es que no te sabes de memoria, buscar en todo caso a qué conjunción pertenece cierta palabra, o buscar que tengan dos verbos, ¿no? Uno antes y uno después, o buscar de repente algunos elementos que lo identifiquen, ¿no? Diferenciar entre simple y diferenciar simple y compuesta. Recuerden que estamos en oración compuesta, por lo tanto, olvídate de la oración simple. Solamente fíjate que tenga los dos verbos. Tiene los dos verbos o más de dos verbos, y cada verbo debe estar cada conjunción, que vendría a ser en todo caso un separador de proposiciones, cada conjunción debe tener su respectivo verbo antes y después, ¿no? Entonces, por esa razón es que nosotros hemos identificado en la oración compuesta coordinada 1 solamente las que son conjuntivas, ¿no? Las que llevan conjunciones. Ahora ya no vamos a ver las conjuntivas, así que olvídense por este instante de las conjuntivas, de las adversativas, de las copulativas, disyuntivas, de todas esas olvídense. Porque aquí incluso es más fácil. Ya no tienes que buscar conjunciones. Aquí vas a tener que buscar coma, punto y coma o los dos puntos. O sea, vas a buscar signos de puntuación. Y antes del signo de puntuación debe haber un verbo, después del signo de puntuación debe haber otro verbo. Y así según la cantidad de verbos que tenga esa oración. Recuerda solo contabilizar los que tienen a partir de dos verbos a más. No contabilices si es que solamente tiene un verbo. Obviamente ahí no puede haber oración compuesta. Solo sería oración simple, ¿no? Entonces pasamos a esa segunda fase y aquí, por ejemplo, hay estas oraciones, tenemos estas oraciones, obsérvenlas para que más o menos repasemos esta parte. El animal disimuló su agresividad, y acá está el signo de puntuación del cual te estaba hablando, coma, cerró las abiertas fauces. Vamos a buscar los verbos. Disimuló, verbo 1, luego la coma, que es el nexo separador, es como si fuese la conjunción, y luego cerró las abiertas fauces. Y acá está el verbo 2. Y te das cuenta que la coma está entre dos verbos. Antes de la coma hay un verbo y después de la coma hay otro verbo, ¿no? La coma es como si fuese el nexo conjuntivo, como si fuese el nexo pero, sin embargo, y, o como si fuese la conjunción. Así es, cumple la misma, tiene la misma función. La diferencia es que no son palabras como si lo eran en las conjuntivas. Este tipo de oración coordinada se le conoce como yuxtapuesta. A los que tienen signos de puntuación no se les dice coordinada conjuntiva hilativa, distributiva, no, no se les dice de esa forma. Se les dice yuxtapuesta. Pero ojo, hay algo que tú debes tener en claro. Puede haber oraciones con signos de puntuación y al costado puede tener una conjuntiva. Por ejemplo, el animal disimuló su agresividad, coma, coma, pero cerró las abiertas fauces. Pero cerró las abiertas fauces. ¿Y pero qué cosa es? Pero es una conjunción que separa a dos oraciones. Entonces, por más de que haya signo de puntuación, no importa. En ese caso, ¿quién va a prevalecer? Va a prevalecer la conjunción. Y ya no sería una oración yuxtapuesta, sino sería una oración conjuntiva. A ver, te vuelvo a repetir. Hemos quedado que cuando el nexo separador, el que me separa en proposiciones a una oración, cuando el nexo es una conjunción, ya sea pero, y, o, se le conoce como como oración compuesta coordinada conjuntiva.
¿de acuerdo? Conjuntiva según el tipo, ¿no? Copulativa, disyuntiva, entre otros. Cuando acá el nexo es una de las conjunciones. Pero si el nexo es un signo de puntuación, en este caso una coma, recuerda que puede ser un punto y coma, puede ser los dos puntos, aquí es una coma, el nexo separador. Cuando es un signo de puntuación ya no se le dice coordinada conjuntiva, se le dice coordinada yuxtapuesta, yuxtapuesta. ¿De acuerdo? Y no tiene clases, así como las tiene la conjuntiva. De la conjuntiva sus clases son distributivas, explicativas, hilativas y todas esas, ¿no? Esas son sus clases. Pero la yuxtapuesta no tiene clases, simplemente se le dice oración, oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Listo, ya está. Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Así, todo ese es su nombre cuando tiene signos de puntuación. Pero tú puedes tener un caso donde estén los dos, o sea, donde esté el signo de puntuación y donde esté la conjunción. Puede decir coma, pero. ¿A quién, qué vas a marcar? ¿Cuál vas a marcar? ¿Es una yuxtapuesta o es una conjuntiva? Si solamente, si tiene los dos, si tiene el signo de puntuación y también tiene la conjunción. Cuando tengas ese caso, ahí va a prevalecer la conjunción. Ahí te olvidas de la coma y tomas como referente, o sea, priorizas la conjunción. Entonces sería una oración compuesta coordinada conjuntiva. Ajá. Cuando hay coma y hay una conjunción, ¿quién gana? Gana la conjunción. Pero si solamente estuviera la coma sin conjunción, es una yuxtapuesta. Y obviamente si solamente estuviera la conjunción, sería una conjuntiva, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí en la 2. Mi hermano llevaba pantalón de vestir, punto y coma. Yo, un pantalón de felpa. Ahora, acá hay algo que tú tienes que tener muy en cuenta para que no te vayas a confundir también, porque no creas que solamente es encontrar el signo de puntuación y ya, esta es la yuxtapuesta. No, conlleva también una parte de análisis. Recuerda que ese signo de puntuación debe tener un verbo antes y un verbo después, ¿no? Entonces, vamos a realizar la siguiente operación. Primero encontramos los verbos. Llevaba, verbo 1. ¿Y el segundo verbo dónde está? Yo, coma, un pantalón de felpa. El segundo verbo, ¿sabes dónde se encuentra? Aquí, en esta coma. Porque esta coma es lo mismo que este verbo. Esta coma significa este verbo, porque es mi hermano llevaba pantalón de vestir, yo llevaba un pantalón de felpa. Entonces, esta coma ha reemplazado al verbo anterior. Entonces, no te dejes engañar y no me vayas a decir, ya, aquí no hay esta no es una oración compuesta porque solamente hay un verbo. No, no hay un verbo. Hay dos verbos y ese verbo, sino que esta oración es una oración del tipo elipsis, donde se omite el verbo para evitar cacofonía, o sea, para evitar de que el sonido se repita. O sea, el sonido en este caso sería la palabra llevaba. Para evitar que se repita el sonido, se lo reemplaza por coma y a eso se le conoce como elipsis, o sea, es una oración elíptica, se podría decir, ya, algo así. Entonces, no es que acá no haya un verbo, sí lo hay en tu mente, es como si fuese un verbo tácito o algo así. Entonces, sí está. ¿Y quién lo está reemplazando? Lo está reemplazando la coma. Ahora, aquí la coma cumple función de reemplazo, no cumple función de yuxtapuesta. La que cumple función de yuxtapuesta en esta oración es este punto y coma de acá. Aquí sí la función la tenía la coma, ¿cierto? En la oración 1. Pero en la oración 2, esta coma de acá no cumple función de yuxtapuesta. Esta coma solo está reemplazando un verbo. Es como si el verbo estuviera acá. El signo de puntuación que cumple la función de yuxtapuesta es el punto y coma. Porque antes está el verbo y después está el verbo que es reemplazado por la coma, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí tendríamos esa parte de los ejemplos. Vamos a pasar con un segundo bloque de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos jugaremos, punto y coma. Estudiaremos, dos puntos. Así triunfaremos. ¿Cuántos verbos hay? Hay tres verbos. Ahora, se supone que por tres verbos debe haber, si yo estoy hablando de una oración yuxtapuesta, por tres verbos debe haber dos signos de puntuación, ¿cierto? Y acá está, un signo de puntuación, antes un verbo, después otro verbo. Y acá, otro signo de puntuación. A ver, otro signo, ya ahí lo ven, no lo puedo señalar, no me deja. Se va para otro lado, ya, pero ustedes lo ven, ahí están los dos puntos. Otro signo de puntuación, antes un verbo,
después otro verbo, ¿no? El verbo triunfar. Entonces, ahí te das cuenta que los signos de puntuación están entre dos verbos, ¿no? Un verbo antes, un verbo después. Acá también, signo de puntuación, un verbo antes, un verbo después. ¿Qué más tenemos aquí? Tenía sed, coma, no encontré agua. Ahora aquí, ¿por qué me dice que son dos proposiciones adversativas? ¿Por qué adversativas? Porque esta coma la puedes reemplazar por pero, si te das cuenta. Tenía sed, pero no encontré agua. Se les dice dos proposiciones adversativas, más no que esta oración es una oración compuesta coordinante adversativa, ¿no? No, no significa que por el hecho de que acá en la coma se pueda reemplazar por pero, no significa que ya pasa a ser una coordinada conjuntiva adversativa. No, las proposiciones son adversativas, pero no la oración. La oración por tener coma y no tener alguna conjunción sigue siendo yuxtapuesta. Nadie protesta, punto y coma. Seguirán los abusos. Aquí, verbo antes, protestar, verbo después, seguirán. Y acá tú qué puedes deducir, nadie protesta y este punto y coma ha reemplazado a por lo tanto. Por lo tanto seguirán los abusos y se le dice proposiciones consecutivas porque la palabra por lo tanto se encuentra dentro de las hilativas o consecutivas, ¿no? Como les quieras llamar. Entonces, el hecho de que signifique una palabra consecutiva no le va a quitar que sea yuxtapuesta, porque recuerda que solo es yuxtapuesta cuando está escrita ahí la conjunción, pero aquí no está escrita. Se sobreentiende, ¿no? Pero no está escrita. Entonces no hay problema, sigue siendo una yuxtapuesta. Gabriela compró muchos libros, dos puntos. Juan, algunas revistas. Y él, obviamente, aquí, esta también es una elíptica, ¿no? Tiene el mismo modelo de esta de aquí, el mismo modelo de la 2. Porque acá dice, Gabriela compró muchos libros, dos puntos. Julián, coma, esta coma está reemplazando al verbo compró. Julián compró algunas revistas. Entonces, aquí se supone que este es el nexo que separa. Antes hay un verbo, el verbo compró, y esta coma que reemplaza al verbo, después está también el verbo. Ven conmigo, te enseñaré mi jardín. Acá verbo 1, aquí está el signo de puntuación, y verbo 2. Ya está, entonces tienes yuxtapuesta. Todos estábamos impacientes. Aquí está el signo de puntuación, entonces verbo 1, verbo 2, esperábamos. Ya está. No me gusta el té. Aquí está el signo de puntuación. Verbo 1, gustar. Y verbo 2, prefiero, ¿no? Preferir. Fuimos al cine. Dos puntos. Acá tengo verbo 1, fuimos, y verbo 2, ¿no? Ya había empezado. Y te das cuenta que el signo de puntuación de una yuxtapuesta, o sea, la yuxtapuesta, está entre dos verbos, ¿no? Un verbo antes, un verbo después. Ya está, súper fácil. Así de rápido y sencillo. Entonces vamos a empezar a desarrollar. La primera lo voy a hacer yo, ya de ahí ustedes continúan. Hoy voy a empezar a preguntar desde el final hasta el inicio, o sea, desde el último alumno hasta el principio. A ver, voy indicando, ya más o menos ustedes van viendo qué pregunta les toca, porque yo voy a hacer la 1, así que a partir de la 2. Yulitza Ruiz, después Valery Rodríguez, después Nayeli, Huaranca, Alexa, Diana Grimaldo, Flores Jean Paul, Stephanie Erazo, Alessandra Chumacero, María Martínez, Lesma Milagros, Leonel Oblitas, Giovanni Jiménez, Xiomara Loarte, Mafer Rincón, a ver hasta dónde llegue, ¿ya? Porque no sé exactamente hasta cuántos les llegaré a preguntar, ya que son solamente 15 preguntas, ¿no? No hay 21 como lo son ustedes. Así que más o menos vayan viendo, ¿no? O sea, sí les voy a dar un tiempo, así que no se preocupen. Solamente he hecho una mención desde dónde voy a comenzar. Ya ustedes ya se van a dar la idea de ello. A ver, empezamos con la primera oración o con la primera pregunta. ¿Qué oración es compuesta? Acá solamente me está preguntando qué oración es compuesta. No me dice si compuesta, coordinada, conjuntiva o compuesta, coordinada, yuxtapuesta. No me dice cuál de las dos, solamente me dice compuesta. Y la compuesta yo tengo entendida por compuesta que es la que tiene a partir de dos verbos a más. Entonces, eso es lo único que voy a hacer en la pregunta 1. Tienes que terminar tus estudios. Aquí esta es una simple porque todo esto está ligado, si te habrás dado cuenta. Tienes que terminar, ¿no? Además, el verbo terminar infinitivo, cuando termina en ar, er, ir,
no necesariamente se le considera un verbo, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Y acá te das cuenta que todas están ligadas. Tienes que terminar. Todo esto es una perífrasis verbal. Entonces acá tenemos verbo 1. Julio está trabajando mucho acá. Está trabajando. Este sería verbo 2. No es que acá está es verbo 1 y trabajando es verbo 2, no, porque recuerda que los verbos ser, estar, estos necesitan de un complemento atributo, no, no los puedo separar, por lo tanto, como no puedo separarlos, esto de aquí es un verbo, uno nada más, eso también es uno. Raúl se esfuerza, acá sí hay verbo 1, y Rosario no lo apoya. Aquí sí hay verbo 2, ¿no? Verbo 1, verbo 2. ¿Y quién los está separando? La conjunción y. Entonces, esta sería una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Ya está. Quiero terminar de leer. Terminar de leer, todo esto es un verbo. Es solo uno porque está enlazado con D, está unido con D y acá en la A está unido con qué. Cortázar escribió cuentos fantásticos. Acá solamente hay un verbo y está más claro que el agua, es escribió. Entonces, ¿quién tiene dos o más verbos para llamarse compuesta? Lo tiene la clave C. Raúl se esfuerza y Rosario no lo apoya. Esta es la respuesta, ¿no? Verbo 1, verbo 2. Y están completamente separados, si te das cuenta. Vamos con la pregunta 2 y esto le toca a Yulitza Ruiz. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué oración no es compuesta? O sea, prácticamente te está pidiendo qué oración es simple. ¿Dónde hay una oración simple? A ver, Yulitza Ruiz, te esperamos. Yulitza me dice la D. A ver, vamos a empezar. Te está diciendo la que no es compuesta, o sea, te está preguntando cuál es la simple. Esfuérzate y lograrás tus objetivos. Acá hay verbo 1, verbo 2. ¿Y por qué están separadas? Por la conjunción y. Entonces, definitivamente esta sí es compuesta. Esa joven estudia y trabaja. Acá estudia 1, trabaja 2, ¿no? Entonces estamos hablando de qué? De compuesta, porque están separadas por la I que es la conjunción, ¿no? Entonces, verbo 1, verbo 2. Ven y acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate temprano, acuéstate temprano. Ya está. Ve, verbo 1, acuéstate, verbo 2. Y están separadas por I, ¿cierto? Entonces, y ahí lo tenemos, pues es una compuesta. Ahora acá, debo concluir este proyecto. ¿Te das cuenta que todo esto es solamente un verbo? Es solamente uno. No está separada por ninguna conjunción, ni por ninguna coma, ningún signo de puntuación. Y si están juntos, entonces esto quiere decir que no es una compuesta, sino que esta era una perífrasis. Es solamente un verbo. Aquí unos protestan y otros se quedan callados, quedan callados. Todo esto, o sea, el verbo quedarse y callados, todo esto es un verbo, ¿no? Acá obviamente se tiene que separar, pero todo esto es un verbo. Pero contándolo verbo 1, verbo 2, ¿no? Verbo 1, verbo 2. ¿Quién solamente tenía verbo 1? Acá la D. Acá solamente hay verbo 1. Debo concluir. La clave correcta es la D. Por lo tanto, esta no es compuesta, es una simple. Pregunta 3. Está fácil, ¿eh? Está súper fácil el ejercicio del día de hoy. Creo que vamos a terminar incluso en menos tiempo de lo que había pensado. Así que está bien, ¿eh? Está bien cómo están avanzando. A ver, la 3 le toca a Valerie Rodríguez. A ver, Valerie. Yo hablé, todos me escucharon, apoyaron mi decisión. Fácil, ¿sí o no? O sea, eso ni siquiera vamos a tener que analizar. El Valerie me dice la B. A ver, ¿qué me decía la B? Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Aquí hay un error, pero de libro, no de Valerie, de libro. Cuando hablamos de oración yuxtapuesta, no tenemos que colocarle la palabra conjuntiva, porque la yuxtapuesta no es una conjunción, es un signo de puntuación. Así que solamente tachen esta parte de aquí donde dice conjuntiva. Aquí por tipeo, porque como a todas les han puesto conjuntivas, porque claro, la mayoría son conjuntivas, como distributiva, disyuntiva, copulativa, adversativa, son conjuntivas, se han pasado y por demás a la yuxtapuesta le han puesto conjuntiva, pero a la yuxtapuesta no se le llama conjuntiva, así que rayen esto, elimínenlo con liquid paper, con lo que sea, porque no
no es conjuntiva, sino es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Así que solamente eliminen esta parte, la que dice conjuntiva. Muy bien. La 4 es igual a la 3. Ah, ya no hay problema, entonces lo respondemos nada más, pues. Ya, pasamos aquí. Yo hablé, acá hay verbo 1. Todos me escucharon, escucharon verbo 2. Apoyaron, verbo 3. Si hay 3 verbos, lo lógico es que haya solamente 2 signos de puntuación, y eso es lo correcto. Acá coma, y te das cuenta, antes de la coma hay verbo, después de la coma hay verbo. Acá hay otra coma, antes de la coma hay verbo, después de esa otra coma hay verbo. Entonces, cada signo de puntuación está complementado por su respectiva coma. Y eso solamente me indica que esto se trata de una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta, ¿no? Oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Eliminen lo que dice conjuntiva, porque la yuxtapuesta no es conjuntiva, pues las conjuntivas son las disyuntivas, copulativas y esas otras. Acá solamente es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. La clave correcta es la B. Pasamos a la 4. La 4 es lo mismo que la 3, ¿no? Me dicen, entonces simplemente marcas, pues, porque lo acabo de explicar, así que no lo voy a volver a explicar, ¿no? Marcas, bueno, en este caso sí está, la clave no se encuentra en la B, se encuentra en la C. Se encuentra en la C, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta. La 3 y la 4 es la misma pregunta, solo que las claves cambian. En la 3 la clave es la B y en la 4 la clave es la C, porque en la C se encuentra la palabra yuxtapuesta. Vamos con la 5. ¿En qué alternativa hay una oración coordinada yuxtapuesta? A ver, eso le toca a Nayeli Pérez. ¿Dónde hay oración coordinada yuxtapuesta? A ver, aquí en la 5. Oración coordinada yuxtapuesta. Recuerda que si hay una conjunción, ya no es yuxtapuesta, sino ya sería una conjuntiva. Entonces, Nayeli Pérez, ¿cuál es tu respuesta? ¿Dónde hay una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta? En la pregunta 5. A ver, ¿ya lo tienes? La D. Parece que sí, parece que sí. A ver. En la A me dice, sin embargo, no todos sabían la verdad del país. Sin embargo, es una adversativa. Entonces, por más de que haya una coma, ya no puede significar que es yuxtapuesta, pues porque ya la adversativa ganó. Entonces, esta es una conjuntiva, no es una yuxtapuesta. El supervisor dijo, 2 puntos. Ahora, esto de acá, si bien es cierto, hay un verbo antes y hay un verbo después, si bien es cierto, sucede esto, aquí ya le ganó el ni, pues. No tengo ni un coche. Ya le ganó el ni. ¿Y el ni qué cosa era? El ni era una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿no? El supervisor dijo, no tengo ni un coche. Pero, a ver, no tengo, ni un coche, hoy ya estoy mal de la vista, no tengo ni un cobre. Ya, pues le gana el ni, ¿no? Por ser conjuntiva. A ver aquí, llama al gasfitero al mismo tiempo que siempre nos visita. Al mismo que siempre nos visita. Uy, estoy mal de la vista. Llama al gasfitero al mismo que siempre nos visita. Acá hay verbo 1 y aquí verbo 2, nos visita. Pero, si te das cuenta, esta no es no es una yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque tiene este modelo. Llama al gasfitero al mismo que siempre nos visita. Esta frase de acá, al mismo que siempre nos visita, prácticamente es como si fuese una aposición, ¿no? Como si fuese el apodo. Al mismo que siempre nos visita. ¿Quién es el gasfitero? El mismo que siempre nos visita. Entonces, aquí no puede haber yuxtapuesta en este modelo. En este modelo, ni en este modelo que te da la idea de ser un vocativo, ¿no? El supervisor dijo y lo citas. Entonces, en vocativos ni en repetición se podría decir, porque al decir al mismo que siempre nos visita está repitiendo una cualidad del gasfitero. Entonces, aquí tampoco, en este modelo tampoco hay por más de que haya 2 verbos, no hay yuxtapuesta, ¿no? Porque esta coma no es de yuxtapuesta, sino esta coma es prácticamente de repetición, ¿no? De aposición. Esta es la coma de aposición.
que te indica quién es el gasfitero, el mismo que siempre nos visita. Es como si fuese su apodo, ¿no? El mismo que siempre nos visita, algo así. Entonces, en este modelo, donde repite una característica de la función que cumple alguien, en ese modelo no hay yuxtapuesta, ni tampoco en el modelo de vocativo o de cita. Ahora acá, vengan con sus cuadernos, acá hay verbo 1, avanzaremos lo que nos faltaba, y acá hay verbo 2. Y entre esos verbos hay una coma, ¿no? Antes del verbo antes de la coma hay un verbo, después de la coma hay otro verbo. Y esta sí es la forma correcta. Este sí es el modelo correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá no te está diciendo cierta persona dijo esto, no te está diciendo tampoco vengan con sus cuadernos los que están rayados, algo así, ¿no? Entonces te das cuenta que en ese modelo no hay yuxtapuesta, como se llama al gasfitero, al mismo que siempre nos visita. Por más de que haya coma, este modelo no es yuxtapuesta. Es como si dijese, vengan con sus cuadernos, coma, los que siempre están rayados. Ahí tampoco habría yuxtapuesta, pero acá no dice eso, pues, ¿no? Acá dice, vengan con sus cuadernos, avanzaremos lo que nos faltaba, ¿no? Y mira, vengan con sus cuadernos, coma, los que siempre están rayados. Y ahí también hay verbo, ¿no? Vengan, verbo 1, y los que siempre, están rayados. Y hay dos verbos, pero ese modelo no pertenece a la yuxtapuesta. O sea, dar una característica, decir algo sobre esto de aquí, eso ya le pertenece a la oración compuesta subordinada, el tema que vamos a ver la próxima clase, subordinada adjetiva. Es eso, esa es la adjetiva. Entonces, no estamos hablando de una compuesta coordinada, no estamos hablando de una yuxtapuesta en estos modelos. En el modelo donde dice dijo, ni en el modelo donde tienes así, ¿no? Llama al gasfitero al mismo que siempre nos visita. Vengan con sus cuadernos los que siempre están rayados, algo así, ¿no? Entonces, en esos modelos no hay yuxtapuesta. Hay modelo, aquí sí, ¿no? O sea, hay respuesta correcta en este tipo de modelo. Vengan con sus cuadernos, coma, acá verbo 1, avanzaremos lo que nos faltaba. O sea, es continua, ¿no? Primero una acción y después otra acción. O sea, no está retrocediendo en la misma acción como si lo hace acá. Y además acá prácticamente lo está describiendo con esta frase o con esta oración, como quieras llamarlo, ¿no? En este caso. La clave correcta es la D. La E, en estas circunstancias la crisis se agobiará más. Acá solamente hay un verbo y es agobiará. Entonces estamos ante una simple. Y si estamos ante una simple no puede ser oración compuesta menos yuxtapuesta. La yuxtapuesta está aquí, en la D. En la D. Sí, en las subordinadas una oración depende de la otra. Exacto, muy bien. A ver, vamos con las 6. Pero las subordinadas las vamos a ver en la próxima clase todavía, así que no piensen que ahorita estamos viendo subordinadas. No, eso es para la próxima clase todavía. Acá sí hay un ejemplo de subordinada que es la C, pero te lo estoy dando a recalcar, ¿no? Te estoy diciendo que este tipo de modelos no pertenecen a las coordinadas yuxtapuestas. Muy bien, vamos con la 6. Una de las siguientes oraciones es conjuntiva y yuxtapuesta. Es conjuntiva y yuxtapuesta. A ver, ¿cuál será? Dice que es conjuntiva y también yuxtapuesta. A ver, ¿cómo es eso? Conjuntiva y yuxtapuesta. Acá teníamos nosotros un ejemplo de eso, creo, ¿no? O sea, cuando lo puedes reemplazar, ¿no? Acá, tenía sed, no encontré agua. Entonces acá tenía sed, tienes una coma, pero esta coma se puede reemplazar por pero, ¿no? Pero no encontré agua y ese pero es una conjuntiva, ¿no? Conjuntiva adversativa y al mismo tiempo también cumple la función de yuxtapuesta por ser un signo de puntuación. Entonces vamos a ver quién tiene ese modelo. A ver, Araceli Guaranca, ¿qué me dices tú? ¿Cuál sería tu respuesta? Una de las siguientes oraciones es conjuntiva yuxtapuesta. ¿Cuál es tu respuesta? De repente es así como te estoy explicando, o de repente no, simplemente hay una yuxtapuesta y punto. Para que no te confundas, de repente solamente hay una yuxtapuesta. Y acá el libro se ha confundido, ¿no? Y ha puesto conjuntiva y yuxtapuesta. O sea, solamente debería decir cuál oración es yuxtapuesta, nada más. De repente, a ver, ¿qué has encontrado? Recuerda que para que sea yuxtapuesta es necesario el signo de puntuación.
Es necesario. Si no tiene signo de puntuación, no es yuxtapuesta. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, Araceli. Por ejemplo, la A no es yuxtapuesta. Si te das cuenta, la A no es, porque no hay ningún signo de puntuación. Ya, entonces, con los que te quedan, ¿cuál es la yuxtapuesta? La D. Ya, parece que estás en lo correcto. Vamos a analizarlo. La A no es, ya les dije, porque no hay signo de puntuación. La B, los días lunes, los meses del año y los meses de abril suenan a luchas y perseverancia. Acá solamente hay un verbo, si te has dado cuenta, y es suenan. Así que no puede ser oración compuesta, pues. No puede ser ni conjuntiva ni yuxtapuesta porque solamente hay un verbo. O tú ves otro verbo aquí. No se confundan, ¿ah? Ni no me vayan a decir, pero acá está y este y es una conjuntiva. No, falso, porque recuerda que este tiene que estar entre dos verbos y verbo antes de y no hay, solamente hay después y está bien lejos. Entonces, y de este y también solamente hay verbo antes, no hay después. Entonces no te vayas a confundir y me vayas a decir que es una conjuntiva porque tiene la i. No tiene una I porque necesariamente para que la I sea sea un nexo separador, tiene que tener un verbo antes y un verbo después. Y acá solamente hay un verbo, así que esta oración es simple, no es compuesta. Vamos con la C. Cambien la luna que ya está acabada y opaca. Aquí tampoco no hay nada porque el único verbo es cambiar. Así que solamente es una simple que ya está acabada y opaca. Acá hay otro, ¿no? Que ya está acabada. Sí, hay dos verbos. Pero aquí no hay signos de puntuación. Entonces, esto no es, esta también es una subordinada, porque las subordinadas generalmente empiezan con el nexo que, con el que, empiezan con el que. Entonces, aquí definitivamente no hay yuxtapuesta, o sea, yuxtapuesta no hay porque no hay signo de puntuación. La A ni la C no hay signos de puntuación, así que la hubieses tachado desde el inicio. En la B todavía puedes dudar porque hay comas, ¿no? Pero si analizas a profundidad, hay solamente un verbo, así que esto es una oración simple, así que también la tachas. En la D, se hará lo que falta, coma, se consultará con el resto y todo saldrá bien. Ah, ya, y mira, acá justo te pedía, hay una conjuntiva y hay una yuxtapuesta, entonces vamos a analizar. Se hará lo que falta. Acá tú tienes hará, verbo uno, separado por coma, obviamente. Esta es la yuxtapuesta. Y se consultará con el resto. Acá tienes consultará, verbo 2. Entonces, la coma está entre verbo antes y verbo después. Y luego tienes acá y, que es un nexo conjuntivo copulativo. Y acá hay otro verbo, saldrá bien. Y antes de la I hay un verbo y después de la I hay otro verbo. Entonces acá estaba lo que decía la pregunta, ¿no? Solo que debió estar al revés. La pregunta debió ser, una de las siguientes oraciones es yuxtapuesta y conjuntiva. Cámbienle el orden nada más. La pregunta debería decir, una de las oraciones es yuxtapuesta y conjuntiva. ¿Por qué yuxtapuesta? Porque acá está la coma, antes de la coma hay verbo, después de la coma hay otro verbo. Entonces aquí hay una yuxtapuesta. Pero aquí, que está la I, esta sí es una conjuntiva, porque antes de la I hay un verbo y después de la I hay otro verbo. Entonces acá teníamos la yuxtapuesta y a la vez y también conjuntiva, ¿no? Conjuntiva por tener la conjunción copulativa y. Entonces ahí la respuesta correcta era la D, ¿no? Tiene lo que nos está pidiendo la pregunta. La E ni siquiera la mires porque acá no hay signo de puntuación, pues no hay, así que no, pues no puede haber yuxtapuesta, ¿no? La clave correcta es la D, pero cámbiale el orden. Coloca primero yuxtapuesta y conjuntiva. Ya está, muy bien, respuesta correcta. Vamos con la 7. Este quiere una cosa, punto y coma, aquel, coma, otra, punto y coma. Al final, coma, se pusieron de acuerdo. ¿Qué tipo de oración es? O sea, esto ya está fácil, ¿ah? Bien fácil. Eso le toca a Alexa Cisneros. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué tipo de oración es esta? Está bien fácil, ¿ah? Bien fácil. Así que no voy a aceptar que no me den la respuesta correcta. Porque ¿de qué tema estamos tratando el día de hoy? Así que eso está más claro que el agua. A ver, Alexa Cisneros, ¿cuál es tu respuesta? En la pregunta 7.
Alexa, esto no debe demorar ni un segundo, así que vamos a pasar a otro usuario. Diana Grimaldo, a ver, ¿qué me dices, Diana Grimaldo? ¿Qué tipo de oración es? La E, claro, pues, o sea, eso ni siquiera lo tenías que pensar, ¿no? Pero recuerden eliminar acá la palabra conjuntiva, porque la yuxtapuesta no lleva palabra conjuntiva, o sea, es oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Hasta ahí nada más. A ver, entonces vamos a analizar. Este quiere una cosa, acá verbo uno, aquel otra, o sea, esta coma de acá ha reemplazado al verbo quiere, aquel quiere otra, así que el nexo es el punto y coma de aquí, punto y coma, verbo antes y verbo después, el verbo después que es esta coma, ¿no? Porque reemplaza a quiere. Y luego tenemos acá punto y coma y dice al final se pusieron de acuerdo, ¿no? Al final se pusieron de acuerdo. Entonces acá tenemos, obviamente esta coma no es el nexo que separa, sino es esta de acá. ¿Por qué? Porque el verbo está aquí, pusieron. Entonces, los nexos son estos, ¿ah? Porque acá tienes verbo antes y esta coma es verbo después. Luego aquí, en este punto y coma, tienes verbo antes y tienes verbo después, que es pusieron. Entonces, los nexos son este punto y coma y este punto y coma. Todo lo otro, no. Esta comita de acá no, ni esta coma de acá tampoco, sino este punto y coma son los nexos de la yuxtapuesta. La clave correcta estaba en la E. 8. ¿Qué clase de oración es? O sea, ya estoy preguntando por moda nada más. O sea, porque tengo que hacerlos participar, ya, porque está súper sencillo. A ver, Flores Jean Paul, ¿cuál es tu respuesta en la 8? ¿Qué tipo de oración es? Claro, pues, o sea, me parecen tontas estas preguntas, sinceramente, ¿ah? Porque era obvio, pues, si estamos hablando de el tema es oración yuxtapuesta, creo que esta pregunta no debía venir, sino debería venir mayor cantidad de preguntas donde te diga, indica en las alternativas, indica cuál de todas es yuxtapuesta, más no qué tipo de oración es esta, ¿no? No poniéndote un ejemplo, sino poniéndote bastantes alternativas. Entonces aquí sí está fácil. Me acuesto temprano, acá acuesto, verbo uno. A las 6 me levanto. Acá levanto, verbo 2, ¿no? Me levanto para ir. Me levanto para ir. Todo esto es un verbo. Me levanto para ir. Ya está. Ahora, ¿y quién sería el nexo? Este de acá, los dos puntos, verbo antes, verbo después. Entonces estamos ante una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. Eliminen lo que dice conjuntiva. Ya está, vamos con la 9. No me podían culpar por esto, las teorías no son delitos. ¿Qué tipo de oración es? Stephanie Erazo. ¿Qué tipo de oración es? No me podían culpar por esto, dos puntos, las teorías no son delitos. A ver, Stephanie Erazo, ¿qué tipo de oración es? La E. ¿Por qué la E? ¿Dónde está el nexo disyuntivo? ¿Dónde? Si se supone que si es una conjuntiva disyuntiva, debería estar la O, porque ese es la O la U. Acá hay O U. Mira, no me podían culpar por esto. Las teorías no son delitos. ¿Dónde está la o dónde estaría la U para que sea disyuntiva? No, pues. Esto solamente está separado por por los dos puntos. ¿Y los dos puntos qué significa? Yuxtapuesta, pues. ¿Por qué se hacen bolas? Yuxtapuesta, mira, acá está. Signo de puntuación, verbo antes, signo de puntuación, verbo después. Son, el verbo ser. Fácil, ¿cómo se van a confundir? Cuando hay signos de puntuación es yuxtapuesta. Cuando hay conjunciones es conjuntiva y según los tipos, ¿no? Distributiva, explicativa, disyuntiva, copulativa, todas ellas. Pero acá solamente hay los dos puntos. No hay conjunción, así que estamos ante una yuxtapuesta. Verbo antes del signo, verbo después del signo. La conoció hace un año, no la ha vuelto a ver. ¿Qué tipo de oración es? O sea, ya te estoy preguntando para completar el vacío, nada más, pero estoy segura que tienen la respuesta. Alessandra Chumacero, ¿cuál es tu respuesta? 10E, a ver. 10E, claro, pues, o sea,
Ya sería el colmo, ¿no? Yuxtapuesta. ¿Por qué yuxtapuesta? Porque tiene el signo, nada más. La conoció hace un año, punto y coma. No la ha vuelto a ver. Verbo antes, verbo después. Ha vuelto. Ya está. Listo, ya lo tienes. Ha vuelto a ver. Ya lo tienes. Verbo uno, verbo 2. ¿Y quién ha separado a los verbos? Este signo de puntuación. Cuando el signo de puntuación tiene un verbo antes o tiene un verbo después, estamos hablando de una yuxtapuesta. Fácil. Ya, listo. La clave correcta era la E. Muy bien. Vamos con la 11, a ver si ya hay preguntas más serias. El mapamundi estaba en el centro del estudio. Se veía espectacular. Uy, fácil, ¿eh? Ya sería el colmo si no responden. A ver, María Martínez. El mapamundi estaba en el centro del estudio, coma, se veía espectacular. ¿Qué clase de oración es? A ver, Martínez, ¿qué tipo de oración es? Así, sin miedo, sin miedo. ¿Qué es lo que tiene esa oración? La C, claro, pues yuxtapuesta, si solamente hay signo. ¿Hay conjunción? No. El mapamundi estaba en el centro del estudio, coma, se veía espectacular. ¿Hay conjunción para que sea conjuntiva, adversativa, copulativa, disyuntiva, explicativa? No, no hay conjunciones, número 1. Número 2, solamente hay una coma. Y cuando hay signos de puntuación y tiene un verbo antes y un verbo después, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de yuxtapuesta, yuxtapuesta. Cuando una oración está separada por un signo de puntuación, es una yuxtapuesta. Clave correcta. Vamos con la 12, que también está bien fácil. Araceli cerró la ventana, llovía demasiado. ¿A qué clase de oración compuesta pertenece? Uy, ya, o sea, no sé qué le ha pasado al libro con sus preguntas, en serio. ¿Es en serio el libro? Ya, a ver, continúa. Le toca a Milagros Lesma. A ver, Milagros Lesma, pregunta 12. ¿Cuál es tu respuesta? Araceli cerró la ventana, 2 puntos, llovía demasiado. ¿Cuál es tu respuesta? Ya, o sea, yo quiero la respuesta, no quiero otra cosa. La B. Claro, pues, o sea, ¿por qué lo dudas? Ni lo duden. Acá no hay conjunciones para empezar. Si hubiese conjunciones, ahí sí sería una conjuntiva, ¿no? Y según la conjunción, puede ser adversativa si tiene, por ejemplo, la palabra pero, sin embargo, más, sin tilde, sino junto, ¿no? Podría ser copulativa si es que en la oración estuviese el y, el ni, el que o la e, ¿no? Podría ser, pero ahí no hay ninguna de esas palabras. Podría ser disyuntiva si estuviese la O, y acá no hay ninguna O, ni tampoco hay una U. Podría ser explicativa si tuviese es decir, o sea, esto es, si tuviese ese tipo de palabras, ¿no? Pero no tiene ninguna de esas palabras. Solamente tiene el signo de puntuación, que en este caso son los 2 puntos. Un verbo antes y un verbo después. ¿Ya está? ¿Qué cosa es? Yuxtapuesta. En la 13, el libro, parece que el libro no ha estado serio estos días. Patricia y Rolando siempre tenían la misma conversación. 2 puntos, se veían aburridos. Ya, a ver. Eso le toca a Leonel Oblitas. A ver. Ya, sería el colmo si no me das la respuesta correcta. ¿Qué tipo de oración es? Patricia y Rolando siempre tenían la misma conversación. La D, claro, pues. Patricia y Rolando siempre tenían la misma conversación. 2 puntos, se veía aburridos. Acá, verbo 1, tenían. Verbo 2, veía. ¿Ya está? Un verbo antes, un verbo después del signo de puntuación. Ahora, acá hay una I, pero ¿acaso hay un verbo antes y hay un verbo después de la I? No, no hay un verbo antes. No hay un verbo antes. Entonces, esta I definitivamente no es de la que teníamos que analizar. No, no es la que teníamos que analizar. Entonces, no tiene nada que ver porque no hay un verbo antes. Entonces, esta I no es la del análisis. Lo que sí es del análisis es los 2 puntos, porque hay un verbo antes y hay un verbo después. Entonces, es una yuxtapuesta. 14. Ah, ya, acá sí ya empezaron las preguntas un poco más, más serias, se podría decir. No es una oración compuesta, ¿cuál de yuxtapuesta? ¿Cuál de todas estas no es yuxtapuesta?
A ver, esa pregunta va para Giovanni Jiménez. A ver, Giovanni Jiménez. La A, me dice su compañero. A ver, vamos a analizar. Esta obra de teatro ni es comedia ni es drama. Claro, porque acá sí está la conjuntiva, ¿no? Ni, que es oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa, ¿no? Donde se encuentra ni, y, e, y también se encuentra que, ¿no? Se encuentran esas cuatro, pero no es cualquier que, es el de baila que baila, ríe que ríe, no se olviden, de ese que. Entonces, acá se encuentra una conjuntiva por tener la palabra ni, entonces no puede ser yuxtapuesta, pues. En cambio, aquí en la B sí hay un punto y coma, y antes hay un verbo, y después hay otro verbo. Entonces, acá sí hay yuxtapuesta. En la B sí hay yuxtapuesta. En la C, acá está el signo de puntuación, antes un verbo, después otro verbo. Ya está. En la D, acá tenemos el signo de puntuación, antes un verbo, el verbo estudia, y recuerda que esta comita de acá está reemplazando al mismo verbo de estudia, ¿no? Ella estudia arte, yo estudio música. Y entonces es como si la coma fuese el verbo. Entonces, antes un verbo y después un verbo. No lo veremos hoy, sí mañana. Acá tenemos esta coma. No lo veremos hoy, lo veremos, esta coma que reemplaza a lo veremos, ¿no? Lo veremos mañana. Entonces, obviamente acá que dice lo veremos mañana, obviamente no te voy a poner doble coma, pues, ¿no? Sí, lo veremos mañana. Sí, mañana, ¿no? Entonces, acá prácticamente tenemos, a ver, no lo veremos hoy, sí lo veremos mañana, ¿no? Es como si acá dijese sí lo veremos mañana. Entonces, coma, un verbo antes y veremos un verbo después, porque acá es sí lo veremos mañana, ¿no? Entonces, ese verbo tácito está aquí. No lo podemos ver, pero sí lo entendemos. Por lo tanto, esta sí es una yuxtapuesta. La que no era yuxtapuesta definitivamente era la A, porque aquí tú tienes ni y ni es de la conjuntiva, pues. Entonces, la clave correcta es la A. Muy bien, Giovanni Jiménez. Vamos con la 15 y última pregunta. También te preguntan, no es una oración yuxtapuesta. Por lo tanto, ¿cuál sería tu clave? Eso le toca a Xiomara Loarte. A ver, Xiomara Loarte, ¿cuál es tu respuesta? La C. A ver, vamos a analizar. Sus palabras me afrentaron, sus miradas nos desafiaron. Acá hay este signo, verbo antes, afrentar, o sea, intimidar, y verbo después, desafiaron, ¿no? Desafiaron. Entonces acá verbo antes y verbo después. Listo, esta sí es yuxtapuesta. Roger toca la guitarra, Héctor el bajo, ¿no? Pero esta coma es como si dijese toca el bajo. Entonces, verbo antes y esta coma que reemplaza el verbo, verbo después. Ya cobraste, con que págame. Con que págame lo que me debes. Acá tú tienes ya cobraste, bueno, no es el ya, sino acá verbo uno, cobraste, y acá tienes la conjunción con que, ¿no? Esta es una conjunción. Y recuerda que las conjunciones separan, pues, ya cobraste, págame, ¿no? Entonces, antes de la conjunción, verbo uno, después de la conjunción, verbo dos. Entonces, prácticamente esta es la respuesta, la que no es yuxtapuesta, porque la yuxtapuesta solamente se juega con los signos de puntuación. Ese camino al mar es muy bonito, punto y coma. Antes un verbo, es, y antes y después otro verbo, es, ¿no? Entonces acá sí es yuxtapuesta. Por lo tanto, esta no puede ser la respuesta, porque me dice la de que no es yuxtapuesta. Lo invité a mi casa, invité, verbo 1, aceptó, verbo 2. Esta sí es yuxtapuesta, ¿cierto? Esta sí es yuxtapuesta. Por lo tanto, la que no era yuxtapuesta era la alternativa C, porque esta está siendo separada por ¿quién? ¿Por un signo de puntuación? No, está siendo separada por una conjunción. Por lo tanto, la C no es yuxtapuesta. La clave correcta, la C. Muy bien. Ya hemos terminado. La ficha virtual está así igualito, está similar, así que no van a tener ningún problema para desarrollarla. ¿De acuerdo? Ya hemos terminado con la clase, hemos terminado temprano, así que no se preocupen. Ya nos retiramos porque ya hemos acabado, así que los videos lo van a encontrar más rato, a partir de las 2. Y también la ficha virtual. Nos vemos hasta la próxima clase.